Bienvenidos. Hoy vamos a meditar con Jesús con la oración más poderosa que Él nos dejó, que Él directamente nos dejó, la oración más potente, la oración directa que nos comunica con Dios Padre y con Jesús es el Padre nuestro. Así lo dejó dicho Él en San Mateo, cuando Él nos invita a orar. Él invita a orar a sus seguidores con el Padre nuestro, la oración más poderosa para entrar en comunicación con el Padre, la oración más poderosa para entrar en contacto con el Maestro Jesús. Pero ¿cómo debemos orar o recitar el Padre Nuestro? El Padre Nuestro, como decía Santa Teresa, el Padre Nuestro debe ser meditado, debe ser recitado con mucha devoción, con mucha meditación, pensando en nuestro Señor Jesucristo, en toda su pasión, en toda su vida, en todo su legado que vino a hacer Él a la tierra. Meditar en el Padre Nuestro, Santa Teresa da toda una metodología y toda una pedagogía nada más para recitar y meditar en el Padre Nuestro. Santa Teresa, a quien se hizo famosa por sus poemas y por su legado que dejó en esa comunión que ella tuvo y cercanía con el Padre, con Dios y con el Maestro Jesús. Muy famosa su poesía que ella escribió, ese texto muy famoso de nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Santa Teresa en sus encuentros místicos con el Creador, ella daba esos tips, por así decir, de cómo meditar y cómo entrar en oración con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que es la oración más poderosa que Jesús nos haya dejado para entrar en comunicación directa con el Padre. El Maestro Jesús nos invita a recitar el Padre Nuestro de manera muy personal, de manera muy íntima, un encuentro con Él, con el Padre. Él dice en Mateo 6, tú cuando vayas a orar no hagas como los hipócritas que se paran en las sinagogas a orar para que todos vean que está orando. Tú al contrario, ve y enciérrate en tu aposento o en tu cuarto y entra en contacto con Dios. Así lo dice en Mateo 6, versículos del 6 al 13. Lo voy a leer textualmente. Dice las Sagradas Escrituras. Tú, dice el Maestro Jesús, tú al contrario, cuando hubieres de orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto a tu Padre, y tu Padre, que ve lo más secreto, te premiará en público. En la oración dice, no afectéis a hablar mucho como hacen los gentiles, que se imaginan haber de ser oídos a fuerza de palabras. No queráis pues imitarlos, que bien sabe vuestro Padre lo que habéis menester antes de pedírselo. O sea, ¿qué es lo necesario para nosotros antes de pedírselo? Ved pues cómo habéis de orar. Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosles hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Aquí en esta oración encierra todo lo que necesitamos en esta vida, tanto material o física como espiritual. Él nos invita a tener confianza en la divinidad del Señor. Él nos
invita a tener confianza en Dios, en Él, quien confía en la divina providencia y en el Espíritu Santo, y en Él no tiene nada que temer, no tiene nada de qué preocuparse, porque Dios, nuestro Padre, sabe qué es lo que necesitamos. Desde antes que nosotros pidamos, Él ya sabe qué necesitamos y Él es quien nos provee. Con el Padre Nuestro nos invita a tener la confianza certera en el Creador, la confianza certera en Dios y en Él. Y el Padre Nuestro es una herramienta muy importante para entrar en contacto con Dios, recitándolo, meditándolo, tal y como lo recomienda Santa Teresa. Entrar en meditación con el Padre Nuestro nos conecta directamente con el Creador. No debemos dejar de lado la oración y menos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que es una herramienta muy importante para defendernos en el mundo espiritual y para poder enfrentar también el combate en la vida diaria. Cualquier preocupación, cualquier problema, Dios está para ayudarnos, pero tenemos que invocar su ayuda, tenemos que tocar a la puerta de Dios, tocar, y si llamas te responderé, dice Jesús. Toca y se te abrirá. Si clamas a mí, yo te responderé, dice el Padre Todopoderoso a través de Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Y el Padre Nuestro es una herramienta muy importante para entrar en comunicación con Dios. Es la oración más poderosa que existe. ¿Por qué? Porque nos comunica directamente con el Creador y Jesús nos la dejó. Qué mejor que una herramienta que Jesús nos haya dejado para entrar en comunicación con el Dios Todopoderoso. Incluso el propio Papa Francisco ha reconocido que el Padre Nuestro, lo reconoce el Padre Nuestro, ha mencionado alguna vez el Papa Francisco, es una herramienta muy poderosa contra el maligno. Es una sinfonía, ha mencionado el Papa Francisco, una sinfonía contra el maligno. El Padre Nuestro es la mejor oración y la oración más poderosa que existe para entrar en contacto con Dios. Solamente tenemos que meditar con el Padre Nuestro. ¿Cómo meditamos con Jesús? Meditamos con Jesús a través del Padre Nuestro, recitarlo una y otra vez, pero de manera contemplativa, de manera meditativa, como lo menciona Santa Teresa. Para rezar el Padre Nuestro tenemos que invocar, dice Santa Teresa, al Espíritu Santo para que nos acompañe en esa oración y en esa búsqueda de ir al encuentro con el Creador. Invocar al Espíritu Santo, meditar en la palabra, saber qué estás rezando, a quién le estás rezando y con quién estás rezando, dice Santa Teresa. Saber a quién estás rezando, a Dios Padre Todopoderoso. ¿Con quién estás rezando? Con Jesús. Ella invita a rezar e invocar al Espíritu Santo y llamar a la presencia de Jesús para que en su compañía se rece o se medite y se contemple la oración del Padre Nuestro. Así que no debemos dejar a un lado la importancia de la oración. El mismo Jesús en San Mateo 6, él resalta la importancia de la oración en nuestras vidas diarias, y ahí nos da el Padre Nuestro y cómo rezar o recitar el Padre Nuestro. Así que no debemos olvidarnos de Dios en nuestros problemas cotidianos y ante cualquier
problema que tengamos en el plano espiritual y físico, la oración es una herramienta muy importante. Y qué más que la oración del Padre Nuestro, quien Jesús nos la dio de manera directa para entrar en comunicación con Dios Padre Todopoderoso y con Él a través de la oración del Padre Nuestro. Así que no debemos dejar de lado la oración y ante cualquier problema, situación que se nos presente en la vida cotidiana, a rezar el Padre Nuestro una y otra vez, meditar en el Padre Nuestro y veremos muchos resultados de parte de Dios, porque Dios es un Dios fiel y Él nos responde, y del momento que rezamos el Padre Nuestro, el Señor nos responde. Así que a rezar el Padre Nuestro, a meditar en el Padre Nuestro.